Vicente Beltrán Anglada no hablaba para impresionar, hablaba para despertar. Su mensaje no era fácil ni cómodo, pero era real. Él decía que para llegar al mundo superior no hace falta saber más, hace falta pensar menos, mucho menos. Lo difícil no es llegar, lo difícil es soltar lo que estorba, las ideas fijas, el ruido mental, el miedo a no entender. Hoy vamos a leer uno de sus textos más claros y desafiantes. ¿Cuál es el camino más sencillo al mundo supremo? Esto no es teoría, no es una charla bonita. Es una invitación directa. Dejar de buscar fuera y empezar a mirar con verdadera atención. Y eso simplemente significa escuchar sin querer tener razón. Escuchar sin catalogar, sin defenderte, solo estar presente. Si lo haces, algo en ti podría moverse. Y si se mueve, quizá empieces a sentir lo que Vicente llamaba serena expectación. Eso que llega cuando la mente se calla. Porque emoción viene de moción, moverse, fluir, soltar el control. Y eso es el verdadero contacto. Escucha con calma, escucha con el corazón. Comenzamos. ¿Cuál es el camino más sencillo al mundo supremo? Por Vicente Beltrán Anglada. El camino más sencillo es muy difícil de expresar porque tenemos la mente muy complicada. Pues si les digo a ustedes que para entrar en el mundo supremo del plano búdico, la mente debe ser simplificada al máximo, si les digo que la mente tiene que quedar reducida a cero, ustedes dirán, entonces, ¿cómo pienso? Sin embargo, la mente complicada ha creado todos los problemas humanos, y nosotros, si queremos tener resueltos los problemas humanos, tendremos que tener una mente muy simple, muy tersa, muy brillante, y esto se consigue muy fácilmente. Cuando estamos muy atentos, la mente se simplifica con la atención. Si ustedes están muy atentos, la mente desaparece. ¿Se dan cuenta? Y cuando la mente desaparece, hay una serena expectación. Y cuando hay una serena expectación, estamos penetrando sin pretender. Hacemos una antakarana mental dentro del plano búdico. Naturalmente, que las personas muy complicadas dirán que es imposible. Yo digo que no. Es proponérselo. Ahora bien, ustedes pueden decirme, ¿cómo se puede organizar un movimiento basado en el silencio? Yo digo que solo cuando hay un gran silencio existe una perfecta organización. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta, porque cuando se organiza, siempre queda alguien de nosotros preso en la propia organización. En tanto que cuando nosotros estamos muy atentos, sin pretender otra cosa que el bien de todos, existe una organización natural creada por manos ajenas a nosotros. ¿Qué significa esto? Pues bien, que en cierta manera he hecho un silencio mental que me permite comunicarme con las silenciosas avenidas de la creación. ¿Comprenden esto? ¿Está claro? Todas las escuelas de entrenamiento meditativo utilizan lo que se llama técnicamente el pensamiento simiente. Existe una idea, un pensamiento, un concepto, y durante el proceso de la meditación, utilizando este concepto como pensamiento simiente, tratamos de agrandar el área de comprensión acerca del pensamiento simiente, y esto constituye parte de las disciplinas del Raja Yoga. Pero dentro del propio Raja Yoga, como decía Patanjali, existen unas zonas mentales supremamente vívidas y dinámicas que nada tienen que ver con el pensamiento conocido, que están más allá del propio pensamiento, que se basan en la abstracción más pura. Entonces, cuando se habla de serena expectación, al menos tal como yo lo hago referencia a un estado en el cual la mente abstracta
está por encima de la mente concreta, la tiene controlada a un lado de la mente, de sí misma, digamos, sin posibilidad de acción. En tanto el buscador, el pensador interno, está estableciendo contactos con el plano búdico. Cuando estamos en contacto con algún nivel definido del plano búdico, existe una pequeña comprensión de lo que es la intuición. Hasta aquí, la intuición es, a mi entender, solamente algo romántico para la mayoría, porque la mayoría no puede dejar de pensar, no tiene el pensamiento controlado, la mente es un hervidero, y por lo tanto, en este hervidero de cualidades, de sinuosidades, se pierde y se ofusca el pensador. Está lleno de espejismos. Un pensamiento va, viene otro, y todo el día y toda la noche en los sueños estamos pensando sin que tenga un control el pensador. Pues bien, tiene que haber un momento en que la mente quede tan bien dosificada a la voluntad del pensador que solamente piense cuando quiera el pensador y quede disuelta cuando la voluntad del pensador así lo quiera. Dicho de otra manera, en el silencio, con expectación, nos ponemos en contacto con las ideas puras que surgen del plano búdico. Después, utilizando la mente intelectual, estas ideas que provienen inicialmente del plano búdico pasan por la mente abstracta y se convierten en pensamientos concretos. De ahí que cuando hablo de las razones místicas del pensador, cuando les hablo del silencio, no les digo que hay que destruir la mente, sino que la mente debe ser un depósito de valores permanentes, no un depósito de pensamientos que ustedes no pueden controlar, ¿verdad? Pues bien, cuando existe este proceso, entonces la mente se considera solamente un instrumento de la voluntad del pensador. No se considera algo que condiciona la voluntad del pensador. Actualmente el hombre no piensa, es pensado, porque es pensado por el ambiente circundante. Así que ustedes, cuando quieren dejar de pensar, tienen dificultades, ¿verdad? Y cuando ustedes tienen dificultades de pensar, ya están agarrándose cualquier creencia que les ayude a destruir la barrera del pensamiento. Están creando sistemas de meditación, sistemas de yoga o sistemas de no sé qué. Hay tantos sistemas hoy día, ¿verdad? Pero lo que me interesa decirles a ustedes es que llega un momento cumbre en la vida del pensador en que piensa más allá de la mente, que la mente se convierte en un instrumento de nuestra voluntad, y esto se consigue a medida que ustedes van haciendo silencio en estas áreas de la mente que ustedes ahora no pueden controlar todavía, y es un sistema verdadero para enfrentar la realidad. Ustedes no pueden enfrentar la realidad con una mente llena de pensamientos intelectuales, adquiridos Dios sabe dónde, a través de los conocimientos de los libros, a través de lo que piensan los demás, que nos condiciona a través de lo que se nos dice que hay que pensar o lo que hay que decir. Estamos condicionados siempre. Yo les hablo de una mente incondicionada por completo, dentro de la cual el pensador es enteramente libre, donde no existe juicio anticipado, donde no existen cualidades descriptivas del propio pensador, sino que el pensador es el señor de la mente, y cuando el pensador es el señor de la mente, entonces tenemos un contacto abstracto mental y a través del abstracto mental con el plano búdico. Cuando tenemos todo esto, tenemos la serena expectación. La serena expectación es aquella mente no condicionada por alguna especie de pensamiento, y al estar el pensamiento liberado de sí mismo, nos damos cuenta de que hasta aquí el pensamiento ha sido el que ha llevado toda nuestra vida, y que nuestra vida no es el pensamiento. Estamos más allá del pensamiento, y por esto les digo que si queremos la iniciación, si queremos la liberación, si queremos la expectación serena, tendremos que pensar en términos grandiosos, en términos inmensos, hasta tal punto
que destruiremos las fronteras que limitan el espacio y el tiempo. Entonces nos convertiremos en lo que realmente somos, en Dios, en el pensador a través de la mente, y no en la mente que constantemente está condicionando al pensador. Esto forma parte del mensaje transmitido muy bien por Krishnamurti, y hay que tratar de comprenderle. Es ahora, con la estructuración del Agni Yoga, que el mensaje de Krishnamurti puede ser comprendido sin necesidad de que se establezcan nuevas luchas entre grupos distintos. Y los grupos tienen luchas porque no comprenden la razón. Están siguiendo razones, pero no la razón fundamental que es la verdad, que es la liberación, que es ser en sí, no el ser autoimpuesto por la tradición, por las creencias, por todo aquello que fuimos o por aquello que anhelamos ser. Es aquel ser, aquel verbo sin adjetivo, aquel ser completo que todos tenemos el deber de buscar y realizar. Esta es la nota fundamental. Hay que buscar aquel ser que está siempre con todo, no con la parte. Tendremos que estar muy atentos, muy apercibidos, con la mente muy serena, muy tersa, muy transparente, para que podamos reflejar su voluntad, no nuestro pequeño albedrío humano. Una cosa voy a decirles: donde hay disciplina no hay pureza, y donde hay pureza no hay disciplina. Estamos tratando de cosas cósmicas, pues cuando les hablo de serena expectación, les hablo de algo cósmico, pues los logos creadores están serenamente expectantes, de ahí la pureza de sus creaciones. ¿Pueden ustedes imaginar un universo sin que esté dentro de la atención del Creador? ¿Y cómo puede concebirse una atención del Creador sin que dentro de su grande y omniabarcante vida no esté serenamente expectante? Trayendo la luz cósmica a su sistema solar, de la misma manera que el logos planetario está trayendo la luz solar al sistema planetario. Aquí es donde vivimos, nos movemos y tenemos el ser. Es decir, ustedes deben ser muy analíticos y juzgar a los demás, no por ustedes, sino por el juicio de la razón pura. Por esto les digo que tendrán que tener mucho cuidado cuando estén en contacto con grupos de diferente ideología o procedencia espiritual, de querer hacer prevalecer sistemas solamente porque nos gustan o porque son los que estamos practicando, sino que hay que aceptar la visión de los demás, sabiendo que cada cual es su propia razón, y así es de ley, como es de ley que cada logos tenga su propia razón, y esta propia razón es la que ha creado el universo o ha creado su universo, no el universo de otro logos. No creemos más fronteras por cuestiones pequeñas, por cuestiones de principios ideológicos o por principios tradicionales, o incluso por principios éticos, porque ¿qué sabemos realmente lo que es la ética? ¿Qué sabemos lo que es la moral realmente desde el ángulo esotérico, desde el ángulo de la gran fraternidad blanca? Es esto lo que trato de decirles a ustedes siempre. Siempre he hablado de lo mismo, y siempre me han preguntado por qué esto, por qué lo otro. Yo siempre he dicho la respuesta instantánea, porque tú tienes tu propia razón, y dentro de esta propia razón está la voluntad de llevar esta razón a cabo. Pero naturalmente, no podemos llevar una razón a cabo y a cambio crear una meta, y que esta meta nos separe de los demás por cuestiones de principio, un principio que, desde el punto de vista del maestro, no tiene importancia alguna. Usted, señora, usted, señor, si usted siente la inclinación de hacer una vida auténticamente vegetariana, usted está en su derecho y el maestro le bendecirá por ello. Pero deje que los demás hagan lo que su razón les inspire, porque usted entonces caería en el karma del juicio, y hay que saber que existe un karma de juicio cuando el juicio va contra el juicio de otro juicio. ¿Se dan cuenta de la responsabilidad y del tremendo desafío que implica lo que les estoy diciendo? El desafío a ustedes, a su condición de pensador, a su condición espiritual.
y a su condición humana.